Muy buenas noches a todos y a todas. Voy a comenzar esta charla del día de hoy con la lectura de un artículo de la doctora Ángela Marulanda que lleva por título La nueva generación de padres. Y dice así: somos de las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Y en el esfuerzo por abolir los abusos del pasado, somos los padres más dedicados y más comprensivos, pero a la vez también los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños más igualados, beligerantes y poderosos que nunca. Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo a otro. Así pues, somos los últimos hijos regañados por sus padres y somos los primeros padres a quienes sus hijos regañan. Fuimos los últimos que le tuvimos miedo a los padres y los primeros que le tenemos miedo a los hijos. Somos los últimos que crecimos bajo el mando de nuestros padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Y lo que es peor, somos los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos nos falten al respeto. En la medida que la permisividad reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado de forma radical, para bien y para mal. En efecto, antes se consideraba buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien y obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y se creía que buenos hijos eran los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre adultos y niños se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos a quienes ahora esperan respeto, son aquellos que logran que sus hijos los amen aunque no los respeten. Y los hijos son aquellos quienes ahora esperan respeto de sus padres, entendiendo por respeto que les respeten sus ideas, sus gustos, sus apetencias, su forma de actuar y su manera de vivir. Y que además les patrocinen todo eso. Como quien dice, los papeles se invirtieron, los roles se invirtieron, y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos, y no a la inversa, como sucedía en el pasado. Esto explica el esfuerzo que hacen muchos papás y mamás de hoy en día por ser los mejores amigos y parecerles chéveres a sus hijos. Se ha dicho que los extremos se tocan, y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la debilidad del presente los llena de menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas, como líderes capaces de orientarlos cuando ellos no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. Si bien el autoritarismo aplasta, la permisividad ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y el hastío en el que se está hundiendo una sociedad que parece ir a la deriva
sin parámetros ni destino. Hasta aquí la doctora Ángela Marulanda. Al comienzo de este año, cuando apenas el año iba arrancando, me contactaron los compañeros de la Asociación de Padres de Familia para que, como homenaje a ustedes, padres y madres de familia, como homenaje al colegio en el año en que se cumplen los 450 años del nacimiento de San José de Calasanz, ofreciéramos una conferencia, tuviéramos este momento de meditación y de reflexión común que es una conferencia. Cuando yo les preguntaba a ellos sobre qué tema hablar esta noche, existen muchos temas que pueden ser de interés, ellos me respondían: ¿cuál es la labor de los padres de familia en el siglo XXI? El rol de los padres de familia del siglo XXI. ¿Por qué me hacían esa pregunta? Me hacían esa pregunta por una razón muy sencilla. Porque ¿cuál es el papel de nosotros como padres en este siglo? Es una realidad que está por responder. Si nos fuéramos al pasado, esta pregunta sería innecesaria. Piensen ustedes en su mamá y verán que la mamá de ustedes, sobre todo los que tenemos más de 30 y pucho, 40 y tantos, la mamá de nosotros no necesitaba que le dijeran qué tenía que hacer, ya sabía qué hacer. Y ya sabía qué hacer porque de alguna manera el libreto estaba escrito. ¿Qué tenía que hacer un papá? Un papá tenía que hacer lo que había hecho su papá, procurando no cometer ciertos errores que había cometido su papá. Por ejemplo, el papá había sido infiel. Yo voy a procurar no ser infiel, pero de resto, aquello de trabajar, pagar las cuentas, pagar el colegio, llevar el mercado a la casa, hacerse respetar, tener la autoridad, mostrar la correa en los momentos importantes, se sabía que eso había que hacerlo. La mamá también sabía perfectamente qué había que hacer. Es más, si ustedes recuerdan bien, uno casi que no notaba el cambio de una casa a otra, como que todas las mamás habían ido a la misma universidad, porque no se notaba el cambio. Estoy hablando de nuestra época, no de la de ahora, porque ahora las familias son más distintas y más raras que hasta hay, y hay mamás y papás más raros que un perro a cuadros. Y entonces usted puede salir de una casa donde al niño le enseñan que aquí se respeta y llega a otra donde, entonces, ¿qué parcerito? ¿Bien o qué? Sígase. ¿Y este señor quién es? No, es el papá de fulanito, y el tipo parece que él acabó de fumar bien verde. Pero si ustedes se devuelven 40 años, todas las mamás eran igualitas. Típico caso: Sebastián Andrés. ¿Qué? ¿Qué no, señora? Todas iban a la misma universidad. Había que decir señora. Había que llevar las cosas y entregar. ¿Cómo se dice? Me hace el favor. ¿Cómo se dice? Gracias. Mamá, no encontré las tijeras. Si voy y se las encuentro, le pego. Incluso aquella otra que alguno se acordará, no sé si se acordará, si no se acuerda en pecho propio, a lo mejor se acuerda del hermanito menor, de cuando al muchachito le daba como la lloradera sin ganas. Que hoy en día las mamás se vuelven un 8, porque las mamás de hoy son: Lucas, mi amor, ¿qué te pasa? Dime, mi amor, ¿qué te sucede? Cuéntame, confía en mí. Esa es la mamá modelo 2000, que es patética, ¿no? La mamá modelo 2000 es la pobre, no sabe qué hacer. Lucas, pero por favor, mírame, dime qué te pasa. Mamá modelo años 60, si sigue llorando sin ganas, le pego para que llore por algo. Eso era una maravilla, sabían perfectamente qué hacer. A usted le daban permiso de ir a dormir a la casa de su mejor amigo, y mientras iba en el carro para llegar a la casa del mejor amigo, las dos mamás se hablaban y se confabulaban. Hacele comer de todo, que él es muy caprichoso.
Hoy llama, ¿sabes? A Juanpis le cae mal la verdura. Mejor si le das una hamburguesita. Esa es la mamá modelo 2000, ya les decía que es patética la pobre. Está totalmente manejada por el muchachito. La mamá modelo 60 llamaba, hacele comer todo, y si no se lo come me decís y yo voy y le pego. Y si se está portando mal, pegale vos que tenés permiso. Eran igualitas, lo levantaban a uno a las 7 de la mañana para ir a misa de 8 y hay del que proteste. Y me hace el favor y se me arregla bien. Nada de ir con los calzones caídos por acá, mostrando los boxers como para que las muchachitas se emocionen, nada. Bien vestidito, bien arreglado. Antes se sabía perfectamente qué había que hacer. Hoy en día, ¿qué hacemos? Ya no es tan claro. Entonces nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Damos permisos o no damos permisos? ¿Qué hay que hacer? ¿Somos exigentes o somos comprensivos? ¿Nos volvemos papás con autoridad o nos volvemos papás cheverongos, amigos, parceros, cómplices? Vení, contame que estuviste con tu novia, qué, cómo fue, decime, fresco, parce y tal. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué se usa hoy y qué no se usa? Ese es el fondo de la pregunta que los de la asociación me decían. ¿Cuál es el papel de los padres de familia en el siglo XXI? ¿Cuál es el papel de la familia en el siglo XXI? Como subtítulo a esta charla de esta noche, a este compartir de esta noche, yo he llamado esta charla Retos para la familia del siglo XXI, los retos a los que nos vamos a enfrentar. Es evidente que el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI nos ha traído realidades totalmente nuevas. Hace 20 años no nos imaginábamos cosas que hoy estamos viviendo. Piensen ustedes, hace 20 años, 1986, no teníamos celulares. Y hoy en día estamos inundados de celulares. Cuando aparecieron los primeros celulares por allá en la década del 90, ¿se acuerdan? Los tenían uno o dos que habían pagado un montón de plata por él. ¿Qué iban a saber esos pobres que pagaron más de 1 millón de pesos por un celular del tamaño de una panela? ¿Qué iban a saber que unos años después lo regalaban casi que por cualquier bobada que uno compre, le enciman el celular y le añaden minutos? No, hombre, uno no sabía eso. Es más, ¿qué se iba a imaginar 1986? ¿En cuántas casas de ustedes había un computador? No había. Todo lo contrario, uno que otro colegio muy pinchado mostraba 10 computadorcitos que los muchachos de vez en cuando podían tocar. La primera sala de computadores bien jalada de este colegio es de la década del 90. En 1986 todavía no sabíamos que el computador iba a ser tan común. Hoy en día ustedes se descuidan, traen acá un computador portátil, lo abren y a lo mejor hay internet inalámbrico. Y aprovechan la charla del padre Juan Jaime para con la cámara del computador filmarla y enviársela a una amiga en Estados Unidos. Eso es una realidad que ni nos imaginábamos hace 20 años. Todo ha cambiado y ha cambiado a grandes velocidades. Pero lo único que cambió en estos años no fue la tecnología, cambió un montón de cosas más. Hemos cambiado las personas, ha cambiado la sociedad, han cambiado las instituciones, han cambiado los colegios, han cambiado los niños, han cambiado los jóvenes, hemos cambiado nosotros. Con todo lo que ha cambiado, una de las instituciones más golpeadas por el cambio ha sido la familia. Aunque todavía hoy en día deben existir familias de esas de toda la vida, donde los niños le dicen señora a la mamá y señora al papá, donde la palabra del papá es la última palabra, donde los hijos obedecen y donde los padres guían, aunque deben existir, yo me imagino que deben existir. Sin embargo, seamos sinceros, hoy en día las familias han cambiado de una manera radical.
Hoy asistimos a familias nuevas, con nuevos estilos y con nuevas realidades. Por ejemplo, yo pienso en la época en que yo era alumno. En la época en que yo era alumno, los compañeritos míos que tenían papá y mamá separados eran una minoría. Yo me atrevería a decir que en mi salón de clase, que yo tenga memoria, había uno. Hoy en día no son una minoría. Casi que podríamos decir que podrían ser, en algunos casos, una mayoría. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no estoy haciendo un juicio de valor. Simplemente estoy diciendo que es un cambio, que era algo que hace 30 años no existía y que hoy en día existe. Hoy en día existen familias monoparentales y son muy comunes las familias monoparentales. No únicamente porque papá y mamá se separaron y el niño o la niña vive con solamente uno de los dos, sino porque uno de los dos ni siquiera existe. Al niño o a la niña le han dado alguna versión de los hechos. Es que su papá se fue cuando usted nació, es que su papá se murió o es que su papá no existe. Pero hay muchos niños hoy en día que solo conocen una parte de sus parientes, una parte de su familia propiamente tal, la parte de la mamá o la parte del papá. Incluso hoy en día hay familias sin papá y sin mamá. Hay niños que viven con la abuela, con los abuelos, tal vez abuelo y abuela, con una tía, e incluso niños que viven con una familia amiga que es muy querida y que como el papá tiene otro matrimonio y la mamá vive en otro país con otro señor, entonces es esta familia amiga la que acogió al peladito. Hay una variedad muy grande hoy en día de familias, pero además de la variedad en la constitución de las familias, es la variedad en el estilo de las familias. Hay familias exigentes y familias permisivas. Hay familias donde no se puede tomar trago y familias donde se toma trago. Hay familias donde la fe es muy importante y hay familias donde ni siquiera se habla de ese tema. Hay familias donde lo más importante, Federico Augusto, es que usted me responda en el estudio. Y hay otras familias donde ve a ver mi hijo cómo pasa, que eso es para cumplir un requisito. Hoy en día no hablamos todos el mismo lenguaje. Si nos devolvemos 20 y pico, 30 años en la historia, la mayoría de los papás eran igualitos. Y como eran igualitos, la mayoría de los papás repetían los mismos discursos. Típico discurso de papá. Venga, John Jairo. Vea, mi hijo. ¿Cuánto hubiera dado yo por tener las oportunidades que tiene usted? Yo me tuve que venir del pueblo por la violencia. Yo no alcancé sino a estudiar hasta cuarto de bachillerato. Eso que ustedes llaman ahora, ¿cómo es que es? Noveno, eso. Y me tocó ponerme a trabajar. Y lo que hoy tenemos es fruto del trabajo. Vea, donde yo hubiera tenido la oportunidad que tiene usted. Usted está terminando en un buen colegio, va a poder entrar a una universidad. Vea, mi hijo, vea, John Jairo. Aproveche la oportunidad que le está dando. El estudio es la única riqueza que nosotros los padres le podemos dar a los hijos. Discurso perfecto de papá modelo 60, todavía modelo 70. Hoy en día hay papás que repiten ese discurso. A lo mejor alguno de ustedes se lo dio a Andrés Ignacio después de la entrega de notas el último periodo. Llegó y le echó la cantaletica de que sin estudio uno no hace nada en la vida. Pero también existen hoy en día los otros que son los frescotes y ¿qué? ¿Cuántas te vas tirando? 3. Yo me tiraba 5. Mijo, eso es de familia, fresco, esos curas joden mucho. No les pare bolas. No, eso a fin de año ponemos una tutela, eso arregla. No se preocupe. Eso hay un decreto que dice que no se puede perder. Creo, fue que me lo imaginé. Bueno, no sé. Y si no lo inventamos. Hoy en día manejamos criterios distintos. Piensen hace 30 años. La muchachita, este ejemplo, sobre todo las mujeres me la van a entender. Usted, que hoy tiene 40 y tantas, recuerde cuando estaba de novia y tenía 16. Y llegó el novio que tenía 18, 19. Doña Adela,
Mucho gusto, ¿cómo está don Jacinto? Vea, es que además iba acompañado por la mamá para darle respaldo a la cosa. Es a ver si permiten que Lady vaya a la pintada de la finca de nosotros este puente. Llegaba el papá y lo miraba así: joven, ¿y con quién van a ir? Entonces respondía ya la mamá: mire, va con nosotros, va a estar mi esposo, voy a estar yo, va la abuela Lucrecia, además la niña va a estar en la parte de la casa de las niñas y el muchacho va a estar. Eso era una maravilla, ponían una tabla en la mitad de la sala. Eso estaba claramente delimitado, y con todo y eso, y todas las prevenciones y todas las seguridades, y yo veré, joven, usted me responde, mire cómo se la entrego y tal, con todo y eso, antes de acostarse, la mamá se iba para la pieza de Lady y le decía: mire, mi amor, mire, los hombres llegan hasta donde la mujer lo permite. Nunca se le olvide, es usted la que se tiene que hacer respetar. Tranquila, mami, tú me has enseñado, tú me has dado el ejemplo y tal. Hoy en día tenemos eso igualmente claro. Les garantizo que no. Les garantizo que hay unas familias que sí, donde va la mamá y le dice: ve a Tatiana, me hace el favor y no deja que ese filimisquito me le acerque más la mano encima de la rodilla. Existen mamás así. Hay otras, yo me atrevería a decir que hoy en día son la mayoría, que hacen fuerza para adentro. Ay, mira dónde lleva la mano. Y entonces le dice el marido: decile algo. No, decile vos. No, yo no me atrevo. Ay, yo tampoco. Como es de brava la niña, capaz de que me deje de hablar. Montones hoy en día, simplemente hacemos fuerza, cerramos los ojos. ¿Para dónde salió la niña? Salió con el novio. ¿Y para dónde iban? Dizque para una discoteca. Y si estarán allá, no sé, yo la llamé al celular y contestó. Entonces, y todavía, para colmo, hay unas terceras, no solamente esas son las que hacen fuerza, hay otras que le echan ojo al novio de la niña. Ave María, muchachas, I'm sorry, existen. Malas noticias, existen. Y que le echaron el ojo al novio y como está de bueno. Mija, si usted no aprovecha es muy boba. Hoy en día vivimos ese desconcierto. Entonces, ¿qué hacer? Con todo ese cambio del perfil de la familia de hoy, entonces, ¿qué hacer? Cuando la mayor parte de nosotros éramos niños, llegamos a vivir a unas familias en las que todo estaba claro. La labor del padre era hacer lo que su padre hizo con ellos. La labor de la madre era hacer lo que su mamá hizo con ellos. La familia tenía como misión ser la célula fundamental de la sociedad, el espacio básico para la enseñanza de la fe, de los valores cívicos, del amor a la patria, de las normas de urbanidad, de los usos y costumbres de la región. Todo ese montón de cosas se aprendían en la familia. El primer lugar del mundo donde te dijeron que cuando tomaras sopa no podías hacer bulla con la cuchara y con la boca fue en la familia. Porque cuando vos llegaste, no se sorbe. ¿Dónde te enseñaron que no se hablaba con la boca llena? ¿En la casa? ¿O fue pues en grado 11 en clase de urbanidad y cosmética? Hoy en día creemos que es esa la solución. Hoy en día le estamos pidiendo a los colegios que demos las clases que la familia no da. Entonces, que en el colegio le enseñan al muchachito a vestirse, a comportarse, a hablar, a no decir que hubo marica, que más de ahí marica, entonces que más de... Entonces, que en el colegio le exijan. ¿Dónde le daban a uno su golpecito en la boca por grosero? En la casa. ¿Dónde le decían a uno no se suben los coditos en la mesa? En la casa. ¿Dónde le enseñaban a amarrarse los zapatos? En la casa. Y a gritar ¡Viva Colombia! En la casa. Y a sentirse orgullosos de ser paisas, comer
chicharrón y por la noche frisoles con coles para tirarse unos vientos bien horrorosos. En la casa. Todo eso, todo lo que era la cultura. Además, el rosario no había que enseñarlo en el colegio, el rosario se aprendía en la casa. Y el 3 de mayo, si en la hora de mi muerte el demonio me tentare, yo le diré que no tiene parte conmigo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Y uno terminaba diciendo Susge, Susge, Susge. Todo eso era en la familia. Podíamos decir de alguna manera que el currículo de la familia, es decir, lo que había que enseñar, era claro. La niña y el muchacho se casaban y sabían qué tenían que hacer. Los papeles estaban asignados, sabían perfectamente qué hacer. Hoy en día, Jorge, ¿Qué pasó? creo que estoy embarazada. Uy, ¿qué hacemos? No sé, vaya pregunte, porque no sabemos. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? ¿Y van a hacer en el agua o hacemos ejercicios para que nazca mejor? ¿Y vamos donde quién y que nos aconseje quién? ¿Y le ponemos música de Mozart mientras está en el vientre o más bien reggaetón? ¿Vos qué pensás? No sabemos, hoy en día estamos averiguando a ver qué hacemos. Hoy la familia no tiene tan clara su misión. Tal vez nunca antes había habido tantas conferencias, artículos de prensa, revistas y libros procurando enseñar a los padres a ser buenos padres. Para no ir más lejos, ustedes mismos, pobrecitos, ¿cuántas conferencias se han tenido que aguantar enseñándoles sobre la familia? Les garantizo que más de uno lleva sus 2 o 3, y pa' colmo conmigo, pa' más inri. Deben estar ya más mamados que chupo de orfelinato. En cambio, yo recuerdo cuando yo estudié aquí mismo, en este mismo lugar, y repaso todo mi bachillerato y no hubo ni una sola charla para mi mamá enseñarle a ser mamá. Cualquiera le enseña a mi mamá a ser mamá. ¿Qué? Ella que es general de 3 soles. Para enseñarle a ser mamá no era necesario. Hoy en día hay revistas, hay artículos. Ángela Marulanda, Ani de Acevedo, cómo crecer con nuestros hijos, cómo orientar a nuestros hijos, cómo vivir con un adolescente y no morir en el intento, cómo superar la adolescencia de mi hijo, cómo aguantarme a mi hija en los años de la adolescencia, cómo vivir la relación de pareja sin autodestruirnos, cómo acompañar al bebé a crecer, cómo hacer estimulación temprana, cómo evitar los traumas, cómo manejar. Nunca antes había habido tantos recursos y tanta literatura sobre cómo ser padres. Y sin embargo, a pesar de eso, vivimos en una época en la que los especialistas suelen señalar constantemente que el problema más serio de la sociedad, y en particular de los niños y de los jóvenes, es la crisis por la que pasa la familia. Gran parte de los problemas de la sociedad parecen tener su origen en fallas de la familia y además podrían tener su solución si la familia funcionara mejor. De tal manera que podríamos decir lo siguiente, que la familia es aquella realidad que explica gran parte de los sufrimientos de los niños y de los jóvenes de hoy y de la fractura de muchas realidades sociales, de muchas realidades propias del tejido social. También al mismo tiempo, devolviendo la idea, se puede plantear que si la familia es la fuente de muchas dificultades, la familia es la posibilidad de solución de muchas realidades que hoy nos duelen. Y que por lo tanto, cuando se habla tanto a los papás, cuando se les llama escuela de padres, cuando se programa una conferencia más, una charla más, un libro más, una revista más, en últimas es porque estamos apelando a la mejor parte de la humanidad que tenemos.
Cuando miramos a nuestro alrededor vemos que el recurso más bello que tenemos para construir la humanidad es la familia y que no podemos desperdiciar ese recurso. Que la oportunidad más privilegiada para construir un mundo mejor y una humanidad mejor es la familia y que por difícil que sea, vale la pena que hagamos el esfuerzo para que esta familia de hoy, a pesar del desconcierto que vive, sea capaz de enfrentar los grandes retos del siglo XXI. Eso es lo que vamos a tratar en esta noche de hoy. Antes de desarrollar la temática, voy a hacer dos advertencias iniciales. Primera advertencia: no solo hoy en día, sino siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la experiencia familiar ha estado a la base de las dificultades de las personas y por ende de la sociedad compuesta por esas personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos llegar a decir que el problema hoy en día de los niños suicidas, de los jóvenes con droga, de los jóvenes que consumen alcohol, de las jóvenes embarazadas en su adolescencia, que el problema de eso es que la familia de hoy no funciona y que la familia es la que tiene la culpa de los sufrimientos de la gente. Hombre, la familia es responsable de muchas realidades de dolor en el corazón de la gente, siempre, siempre a lo largo de toda la historia. Todo ser humano lleva escrito en su corazón los aciertos y los desaciertos de su familia. Todo ser humano. Incluso nosotros, que somos treintones, cuarentones o cincuentones, nosotros que tuvimos de esos papás estrictos, de esas mamás cumplidoras, y que aparentemente comparadas con las familias de hoy, tuvimos una familia bien constituida, hay dificultades que tenemos que son herencia de nuestra vida familiar del ayer. La manera tan dura como me trataba mi papá, la falta de afecto que recibí de mi mamá. ¿Era una gran mamá o era un gran papá? Pero a pesar de ser un gran papá era muy duro, o a pesar de ser una gran mamá era muy poco afectuosa. O las realidades que vivimos al interior de ese seno familiar, de situaciones dolorosas, me marcaron y me dejaron marcado de por vida. No es eso únicamente con los niños modelo 2000, eso ha pasado con los niños de todos los modelos. Al fin de cuentas, cuando la psiquiatría con Freud empieza a darse cuenta de que las reacciones desproporcionadas de las personas tienen su origen en el pasado, en gran medida ese pasado fue el pasado vivido en la familia, sufrido en la familia, padecido en la familia. Primera advertencia, pues, la única que tiene que ver con el futuro de los hijos no es la familia de hoy, es la familia de siempre. Y la familia de todos los tiempos y de todas las épocas, para bien o para mal, ha marcado el corazón de sus hijos. Segunda advertencia: los seres humanos no son simplemente un producto de la vida familiar, lo cual quiere decir que no necesariamente una familia perfecta hace hijos perfectos y no necesariamente una familia imperfecta hace hijos imperfectos. Los seres humanos no somos una cosa contable, medible, calculable, exacta. A los seres humanos nos afectan un montón de variables. La cultura, la sociedad, lo que vemos a través de los medios de comunicación, nuestro propio carácter, nuestra propia manera de ser, la influencia de lo que nos rodean y además de eso, nuestra familia. Eso explica por qué familias maravillosas tienen hijos llenos de crisis. Y eso explica por qué familias en crisis tienen hijos maravillosos. Porque el ser humano no es un simple producto de la familia. Sin embargo, el ser humano sí recibe una gran influencia de su vida familiar.
Y aunque una familia perfecta no es la garantía de tener hijos perfectos, una familia perfecta sí es la promesa, el ideal, la posibilidad de que un hijo o una hija tenga mejores oportunidades y mejores realidades que un niño o una niña que tiene una familia llena de conflictos y de crisis. No podemos garantizar la felicidad de nuestros hijos. No podemos garantizar, a pesar de ofrecerles el mejor ambiente familiar, que las vidas de ellos van a ser exitosas, sin dificultades, sin malas decisiones, sin grandes errores, sin realidades que les rompan el corazón en 1000 pedazos. Yo creo que el sueño de todo papá o de toda mamá que quiera a sus hijos es poder tener la garantía de que mi niño o mi niña no van a sufrir, pero ningún papá del mundo puede garantizar eso. Pero una buena vida familiar, aunque no pueda ser la garantía de que mi hijo no sufrirá, sí puede ser una gran oportunidad de que al menos sufra menos, o de que si no sufre menos, tenga las herramientas con las cuales enfrentar el sufrimiento, enfrentar los errores, enfrentar las dificultades y salir adelante, salir avante en su existencia. Así pues, muchas gracias. Con todo lo anterior, vale la pena pensar que ante los retos que nos plantea este nuevo siglo, la familia sí puede ofrecer una respuesta y una oportunidad. Y voy a hablar en dos partes, pelados. Las dos partes son las siguientes. La primera, voy a hablar de 5 grandes problemas del siglo XXI. 5 grandes problemas. Alguno dirá, ¿no hay 6? No, yo no sé si hay 6, puede haber hasta 20. Yo me voy a centrar en 5 grandes que, por el conocimiento que tengo de los niños y de los jóvenes, sé que son de las realidades que a ellos más les golpean. 5 grandísimos problemas del siglo XXI. Y frente a esos 5 grandísimos problemas, 5 grandes oportunidades que tiene la familia. Les voy a proponer, vean, frente a esos 5 problemas que están gravitando sobre los niños y niñas de ustedes, sobre los niños y niñas de todos ustedes, les adelanto, no hay excepciones. Todos los niños y niñas de hoy son personas en riesgo frente a estos problemas. Yo no puedo considerar, nunca caigan en la ingenuidad de pensar que eso le pasa a los hijos de los demás. Eso le pasa a los hijos de cualquiera. No solamente a los hijos de los demás. Eso pasa incluso a los que tienen una familia aparentemente muy buena. Yo no entiendo por qué Lucas resultó escribiendo una carta que se quería morir y que se quería suicidar. Pero Lucas, mi amor, a vos no te falta nada. Lucas, tu abuela te quiere. Lucas, tu abuelito muere de amor por vos. Lucas, mira a tu papá y a mí. Mira a tu mamá y a mí, nos queremos, nos hemos mantenido siempre unidos. Lucas, mira a tus hermanitos lo que te quieren, el colegio que vos tenés, tus compañeros. Y a lo mejor el pobre Lucas te mira a los ojos y te dice, vos no me entendés, yo no tengo ganas de vivir. ¿Por qué? Porque aunque uno tenga un mundo perfecto, en el mundo de hoy hay muchos niños y muchos adolescentes pensando que no vale la pena vivir. Y eso le puede pasar a mi niño o a mi adolescente. Así tengamos un mundo aparentemente perfecto. Me ha tocado más de una vez en el mundo escolar que uno llama a un papá y una mamá para darles una de las peores noticias que se le puede dar a un papá o una mamá. Decirle que su hijo o su hija está consumiendo droga. Y me llama mucho la atención una cosa, que normalmente la primera reacción es la de negar la cuestión. Parecen políticos. ¿Cómo? Yo nunca fui a Ralito. ¿Qué? Yo ese señor ni sabía que existía. Droga, imposible. Mi hijo ni siquiera fuma.
Vea, yo no lo llamé para hacer una acusación, lo llamé para ayudarle. Tenemos que sacar un hijo adelante. Mientras más se demore usted en aceptar que incluso su hijo puede tener un problema de esos, más se va a demorar en ayudarle. ¿Qué más quiere un drogadicto que una mamá y un papá que le crean todas las mentiras? Es más, es lo que más desea un drogadicto. Drogadicto que se respete siempre niega consumir droga. Acepta al fin cuando ya lo pescaron con el pucho en la mano, porque usted le puede pescar el pucho en el morral y dice que era de un amigo y que él se lo estaba guardando. Y que cómo le ocurre, mamá, pensar que, es más, son hasta capaces, son grandes artistas, le pueden llorar. Yo, mamá, ¿cómo le ocurre pensar eso? A mi hermano lo mató esta mierda. ¿Y usted cree? Sí, y usted está metiendo droga también. No le crea el cuento. Tapar la realidad, porque eso no le puede pasar a mi hijo, imposible. Mi casa está blindada. Ese problema a mi casa no entra. No caigan en ese error. Todos compartimos este planeta. Todos vivimos en este mundo. Y este mundo de hoy es un mundo conflictivo, un mundo que nos plantea problemáticas y desafíos a todos. Y tarde o temprano, los hijos y las hijas de todos ustedes tendrán que enfrentarse con los problemas y los desafíos de este siglo, sin excepción. No importa cuánto lo cuides, no importa que lo lleves hasta la puerta de la piscina y lo recojas en la misma puerta de la piscina, que lo dejes en la puerta de la casa de la novia y lo recojas en la misma puerta de la casa de la novia. Nunca podrás tener el control de todas las variables. Y tarde o temprano, tú, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, todos en tu familia tendrán que enfrentarse con los grandes problemas del siglo XXI. ¿Cuáles son esos grandes problemas? Son muchas las situaciones de crisis que nos plantea el mundo actual. Sería imposible tratarlas todas y hacerlo de forma completa en este momento. Por eso voy a hablar de 5. Primera, la crisis de relación y de pertenencia. Segunda, la crisis afectiva. Tercera, la crisis de la imagen de uno mismo. Cuarto, la crisis ética. Quinto, la crisis de la espiritualidad. Ahí están planteadas 5 grandes crisis, 5 grandes problemas. Primero, la crisis de relación y de pertenencia. Una necesidad esencial del ser humano es la de sentir que pertenece a una comunidad, a un grupo, a una relación, a un conjunto de relaciones. Sin embargo, algo que nos ha traído el comienzo de este siglo es una profunda crisis en este aspecto de la pertenencia. Sentir que uno pertenece a. Sentir que uno pertenece a es de las cosas más importantes que hay en la vida. Si ustedes entran normalmente a una clase con niños pequeñitos, primero de primaria, segundo de primaria, verán que normalmente en las primeras páginas de sus cuadernos siempre está algo de este estilo. Pinta a tu papito, pinta a tu mamita, pon el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá, cómo está conformada tu familia. Y los niños escriben, mi papá se llama Manuel, mi mamá se llama Marina, mi hermano se llama Jairo, mi hermana se llama Anabel y el perro se llama Lucas. Esa es mi familia. ¿Por qué se les enseña eso a los niños? Porque es el primer lugar de pertenencia de los niños. Yo pertenezco a la familia Molina Sanabria. Yo soy un Molina Sanabria. Es más, en las cosas que a mí me dicen me refuerzan esa pertenencia. ¡Uy! Tiene los típicos ojos de los Molina y el dedo torcido de los Sanabria. Tiene el geniecito del papá, no se le puede decir nada.
Sí, mija, pero también tiene la testarudez de la mamá, ¿no? No tiene reversa. Y todo eso refuerza la pertenencia. Pero no solamente eso. Cuando somos pequeños, ¿qué más nos enseñan? El himno nacional, la bandera, el escudo, soy colombiano, me siento antioqueño, Antioquia Federal, ¡viva Antioquia! ¡Oh, libertad que perfumas!, etcétera. Todo eso son sentimientos de pertenencia. Hoy en día pasamos por una crisis de pertenencia. Y esa crisis de pertenencia se nota en todo un montón de signos. Nada más, para no ir más lejos, la semana pasada la prensa nos traía la noticia de un gran escritor que ya no quiere pertenecer a esta mala patria que es Colombia. Ven, ese escritor es un escritor, aunque nació en el siglo pasado, es un escritor que piensa como piensa el siglo XXI. Rompe los lazos de pertenencia. Uno no se imagina a Tomás Carrasquilla dejando de ser colombiano o dejando de ser antioqueño. Uno no se imagina a F. Gómez sintiéndose aburrido de haber nacido en Antioquia, ni siquiera Porfirio Barba Jacob, ni nada por el estilo. Sin embargo, hoy en día sí es común que alguien llegue y diga, yo no quiero ser colombiano. ¿En qué se nota esta pérdida de la relación y de la pertenencia? Digamos algunos elementos. Primero, pérdida del sentido de pertenencia a cualquier cosa, a personas, a instituciones, a nacionalidades, a proyectos comunes. A la gente le cuesta hoy sentirse identificada con algo o con alguien. Hasta en las relaciones interpersonales cuesta mucho establecer una relación de yo soy para ti, tú eres para mí. No, yo estoy contigo ahora y veremos, ¿no? Pues por el momento, pero después no sé. Pero no es necesario establecer un gran lazo entre tú y yo. Pero lo mismo pasa con las instituciones. De verdad me siento miembro de este colegio y me siento orgulloso de ser de este colegio y tal. ¿Saben quiénes sienten eso con mucha claridad? Los niños muy pequeños o los de último año que ya se van a ir. Esos que ya se van a ir le empiezan a tomar fotos al colegio y ahí sí el escudo y ahí sí el himno. Pregúntenle al de octavo. Estoy mamado. ¿En el colegio, joven? No, mamera. Porque está en plena crisis de pertenencia. Es más, está mamado en la casa. En esta casa joden mucho. Mi papá no me comprende, mi mamá no me entiende, mi hermano molesta y el perro me ladra. Y prefiero irme para la casa de los demás, o para el barrio, o para el parquecito de la urbanización. Fíjense que el niño de hoy vive muy fuera de la casa, porque siente que pertenece más a lo que está fuera de la casa que a lo que queda dentro de la casa. Hay una gran crisis de pertenencia. Además de esto, se ha perdido calidad y calidez en las relaciones. Las relaciones son de menor calidad, pasamos menos tiempo juntos, nos dedicamos menos tiempo para conocernos, para escucharnos, para estar los unos junto a los otros. Piensen ustedes todas las horas que tenía una madre modelo 60 al lado de su hijo o de su hija. Piensen que la madre de hoy tiene muchas menos horas al lado de su hijo o de su hija. Nada más eso. Y no estoy diciendo que eso sea bueno o que eso sea malo. Simplemente estoy haciendo una constatación. La mamá de los años 60 tenía por profesión mamá. Se levantaba con los hijos, despachaba a los hijos, los acompañaba a la puerta a coger la rierita del colegio, los recibía a mediodía, les servía el almuerzo, les cuidaba la siesta, los volvía a despachar para el colegio, los volvía a esperar en la rierita a las 4 y pico de la tarde, les daba el algo, hacía la tarea con ellos, rezaba el rosario, veían la telenovela, le daba la comida y los acostaba. Entonces se conocía al hijo al derecho y al revés. Hoy muchas veces los hijos se ven en ráfagas, en momenticos. Por un lado nosotros estamos muy ocupados, tenemos otras actividades, tenemos que viajar, tenemos negocios, tenemos una conferencia con el padre Juan Jaime en el colegio, en fin, ven, lo friegan a uno y no puede llegar uno a la casa a estar con los hijos. Y fuera de eso, los hijos son, ¿qué hubo, mamá? Hasta luego.
y se van para la calle, se meten a la pieza, están en el computador, mami, quiero estar solo, mami, dame mi espacio, dame mi espacio. Dígale a usted a la mamá modelo 1968, mami, dame mi espacio. Vea, más bien le doy despacio. Habráse visto esta flechuda que se está pensando en la vida. Entonces, claro, las relaciones tienen menos calidad y tienen menos calidez. Hoy en día se habla de una cosa muy interesante. Se habla de algo que se llama el cool sex, el sexo frío. ¿Qué significa el sexo frío? Es vivir encuentros sexuales sin amor. Incluso ni siquiera es necesario que nos conozcamos. No es necesario que vos sepas que yo me llamo Andrés y que tú te llamas Andrea. No es necesario. Simplemente tú estás querida, yo estoy querido, tenemos sexo y adiós. Vivimos sexo frío. Hay cada vez más dificultad para establecer lazos permanentes. Hagan los cálculos de cuánto duraban los noviazgos de antes. Nos casamos después de 8 años de noviazgo. Ya le iban a dar al muchacho título de maestría en novio. En cambio, hoy en día un noviazgo largo es el que lleva 2 meses. Mami, llevo 2 meses con Andrés, es divino. Apenas llevan 2 meses y les parece que ya eran una eternidad. ¿Por qué? Porque las relaciones duran muy poquito. Hoy estamos con relaciones cortoplacistas. Hay mucho miedo de establecer compromisos. ¿Usted quiere asustar a un hombre modelo 21? Dígale, ¿por qué no le damos a esto seriedad? ¿Sabes qué? Mejor dicho, tomemos un tiempo. Chao, y sale corriendo. Porque son unos gallinas de tiempo completo. Además, tienen vocación de bombril, no se quieren mover de la casa. Hay mucha dificultad del compromiso y además las relaciones son muy superficiales. Conocemos realidades por encimita de las personas, pero no conocemos el interior de las personas. Falta afecto y fraternidad en las relaciones, el trato es más frío, hay mayor distancia entre las personas por ocupaciones, por estrés. La familia de hoy, no siempre, claro está, no la tuya, pero hay muchas familias de hoy donde el beso, el abrazo han quedado rezagados para solamente ciertos momentos del año, el 24 de diciembre a medianoche, el 31 de diciembre en el cambio de año, el día del cumpleaños, el día de la madre, el día del padre y el día del animal humilde, y punto. Pero en el resto de días las relaciones pueden ser muy frías. ¿Qué hay? Adiós. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay de comer? Mire a ver. Y muchas veces el gesto tan cálido, tan importante en las relaciones interpersonales, que es sentarnos a comer juntos lo que yo preparé con amor para ti, ese gesto muchas veces las familias ni siquiera tienen tiempo. No es que no quieran hacerlo, es que no tenemos tiempo. Yo muchas veces he dicho que hoy en día las familias hasta están teniendo cada uno su propio mercado. Al papá le guardaron almuerzo y se lo calientan ahí en el microondas. El muchacho llega y se hace un sándwich y se lo come en la pieza navegando en el computador. La niña, como está con unos gordos horribles, por la noche simplemente se toma un batido de proteínas. Y yo por la noche, padre, solo como un poco de fruta y nada más. A veces un café con leche. ¿No? Mercado para cada uno. Pero el problema no es únicamente que cada uno coma algo distinto, es que ya no nos encontramos alrededor de una mesa para decir cómo te quedó de rica la sopa, que es una frase que uno necesita oír. Ya no hay la oportunidad de que el niño se levante y diga, mamita, no hay más carne, y que la mamá traiga otro pedazo de carne, el niño le chante un beso lleno de salsa, lo más de lindo. Muchas veces eso ya no se puede, porque el muchachito tiene la boca llena de salsa, pero el sándwich que él se hizo. A la relación se ha enfriado, desaparecen los gestos de afecto que había antes, además porque algunos dan oso. Pues uno en octavo despidiéndose del papá de beso,
con los amigos ahí mirando, Uy, nenita, le quebró el brazo. Por eso, no sé en tu casa, me imagino que en tu casa no. Y en tu casa tu hijo adolescente te dice, Mamita, y al papá le dice, papito. es posible. Pero hay casas donde el muchacho al papá le dice, entonces, ¿Qué, Germán? ¿bien o qué? Y a la mamá le dice, entonces, ¿qué, Marina? Y no es lo mismo que a uno le digan, papito, te amo, que entonces, bien, viejo Germán, ¿Qué vamos a decir, Jeremy? ¿ok? No es lo mismo, muy querido el pelado, muy de la casa, muy aseadito, pero no es lo mismo que decir, papito, te amo, con pico acá y no te cambiaría por nada del mundo. Fuera de eso aparece una realidad nueva, las relaciones virtuales. Hay muchachos hoy en día que su mejor amigo no existe en el mundo real. Su mejor amigo está en el mundo del ciberespacio. Es un amigo que tiene un nombre y con quien se comunica al otro lado del Messenger o al otro lado del chat. ¿Y ese amigo quién es? Tu hijo cree que ese amigo es otro niño, pero podría ser un adulto haciéndose pasar por niño. De hecho, es un problema gravísimo de seguridad que corren los niños y las niñas hoy en día, porque a través de internet usted nunca sabe con quién está hablando. Pero más aún, hay mundos paralelos en internet. Y un niño de hoy, un joven de hoy puede construir un mundo paralelo en internet. Puede entrar a un segundo mundo. En este mundo él es un fracasado, pero en ese mundo virtual puede ser alguien exitoso. En este mundo puede ser hombre y en ese otro mundo a lo mejor es mujer. Y en este mundo es buenito y decente y en ese otro mundo a lo mejor es maloso y delincuente. Es el mundo virtual y esos mundos virtuales están teniendo cada vez más importancia. Y nuestros hijos, no nosotros sabemos que los computadores existen todavía como para escribir una carta. Para la mayoría de nosotros los computadores son máquinas de escribir con pantalla. Pero para los hijos de nosotros, que sí le sacan todo el jugo a los computadores, esos mundos virtuales les plantean todas unas posibilidades. Y de allí surge una necesidad imperiosa de establecer lazos de relación que reemplacen las relaciones perdidas y empobrecidas. Y por eso muchos niños de hoy tienden a buscar pandillas, grupos de amigos, experiencias afectivas, experiencias sexuales precoces para poder pertenecer a algo o a alguien de alguna manera.